Hola amigos, bienvenidos a Terrorízate. Aquí las sombras susurran y el miedo es real. Asegúrate de estar en un lugar seguro porque lo que estás a punto de escuchar podría seguirte a casa. Comencemos. Los objetos tienen memoria. A lo largo de los años, absorben las emociones de quienes los han poseído, las historias de aquellos que los han tocado, y en ocasiones, incluso los susurros de quienes ya no están. Entre todos ellos, hay algunos que no solo recuerdan, sino que esperan. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles dormían bajo el resplandor mortecino de farolas antiguas, existía una funeraria que por décadas se encargó de dar el último adiós a los difuntos de la región. En su cochera, bajo capas de polvo y abandono, descansaba un viejo coche fúnebre de carrocería oscura y ventanas empañadas por los años. Ese vehículo no era como cualquier otro. No solo había transportado cuerpos sin vida, también había sido testigo de incontables despedidas, de llantos ahogados y silencios pesados. Con el tiempo, su motor dejó de rugir, sus ruedas se hundieron en la inmovilidad, y su propósito quedó suspendido en un limbo entre el pasado y el olvido. Cuando la funeraria cerró sus puertas, nadie reclamó el coche, nadie preguntó por él. Permaneció allí, en la oscuridad, hasta que un día, una subasta lo sacó de su letargo. Entre los curiosos que recorrían el terreno, un joven mecánico llamado Daniel se detuvo frente a él. A diferencia de los demás, no sintió repulsión ni miedo. Solo vio un auto clásico esperando ser restaurado, un desafío mecánico que lo llamaba con un magnetismo inexplicable. El precio fue irrisorio. Nadie quería comprar un coche fúnebre. Nadie, excepto él. Lo que Daniel no sabía era que aquel vehículo no solo cargaba con el peso del tiempo, sino con algo más profundo, algo que se agitaba en su interior, algo que esperaba desde hacía demasiado tiempo. Desde el momento en que lo llevó a su taller, empezaron a ocurrir cosas extrañas, pequeños susurros en la noche, la sensación de que alguien lo observaba, herramientas que cambiaban de lugar como si una presencia invisible jugara con él. Al principio, lo atribuyó al cansancio, a su mente imaginando cosas, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era coincidencia, porque cada noche, cuando el silencio cubría el taller, el coche fúnebre parecía despertar, y en su espejo retrovisor, siempre se reflejaba algo más que la soledad de la madrugada. Lo que comenzó como una restauración mecánica pronto se transformaría en una búsqueda por descubrir la verdad detrás del coche y de la presencia que aún viajaba en su interior. Porque algunos vehículos llevan más que pasajeros. Algunos nunca terminan su último viaje. El viejo coche fúnebre avanzaba lentamente por la carretera desierta, su pintura negra desgastada reflejando la tenue luz de la luna. Durante más de 50 años, había servido a la funeraria del pueblo, transportando almas a su descanso final. Ahora, sin embargo, yacía abandonado en una subasta, cubierto de polvo y con su carrocería corroída por el tiempo. Daniel, un joven mecánico con una pasión por los autos clásicos, lo compró a un precio ridículamente bajo. No le sorprendía. Después de todo, ¿quién querría un coche fúnebre con un historial desconocido? Pero él no era supersticioso. Lo vio como un proyecto único, una pieza con historia que, con el debido trabajo, podría convertirse en una joya de exhibición. La primera noche que el coche estuvo en su taller, Daniel escuchó ruidos extraños. Al principio, creyó que eran simples crujidos del metal viejo ajustándose a la temperatura nocturna, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las puertas traseras, aquellas que se usaban para introducir los ataúdes, se abrieron solas con un quejido prolongado. La radio, que ni siquiera estaba conectada a la batería, emitió un leve murmullo. Daniel sintió un escalofrío, pero se dijo a sí mismo que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, los sucesos extraños no cesaron. Al día siguiente, encontró sus herramientas desordenadas, aunque juraría que las había dejado en su lugar. Las luces del taller parpadeaban cuando trabajaba cerca del coche. Lo peor fue cuando, en plena madrugada, se despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Miró hacia el taller y vio, a través del cristal polvoriento, una figura oscura sentada en el asiento trasero del coche. Se armó de valor y bajó al taller, pero al acercarse al vehículo,
la figura había desaparecido. Solo quedó un leve susurro en el aire. «Llévame a casa». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella noche, decidió quedarse dentro del coche. Encendió el motor, y al hacerlo, un aire gélido inundó el habitáculo. Miró por el espejo retrovisor, y su corazón se detuvo por un instante. La figura estaba allí nuevamente, pero esta vez pudo distinguir más detalles. Era la silueta de un hombre de mediana edad, con un traje gastado y la mirada perdida. El miedo se apoderó de él, pero algo dentro de su mente le decía que no debía huir. Había algo que debía hacer. Condujo sin un destino claro, guiado solo por la intuición o quizás por la voluntad de aquella presencia. Las calles desiertas del pueblo se difuminaban mientras avanzaba, hasta que finalmente llegó al viejo cementerio. Sin pensarlo, estacionó el coche frente a una tumba olvidada, cubierta de maleza y con una lápida desgastada por el tiempo. En ese instante, el aire gélido desapareció. La figura en el retrovisor ya no estaba. Por primera vez en días, el coche fúnebre estaba en silencio. Al día siguiente, Daniel investigó la tumba y descubrió que pertenecía a Joaquín Méndez, un carpintero que había muerto en un accidente hacía más de 40 años. Los registros del pueblo mostraban algo inquietante. Su cuerpo había sido transportado en ese mismo coche fúnebre, pero por un error administrativo, nunca llegó a su destino final y había sido enterrado en una fosa equivocada. Decidido a corregir ese error, Daniel habló con las autoridades locales y organizó el traslado de los restos a su verdadero lugar de descanso. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, algo extraño ocurrió. El coche fúnebre, que antes parecía estar en constante deterioro, comenzó a responder de manera diferente a las reparaciones. Cada pieza encajaba perfectamente, cada tornillo giraba sin resistencia. Era como si el coche, ahora libre de su carga espiritual, le estuviera agradeciendo. Movido por la curiosidad, Daniel decidió visitar la antigua carpintería de Joaquín Méndez, que había quedado abandonada tras su muerte. Allí, entre herramientas oxidadas y muebles inacabados, encontró un pequeño cofre con las iniciales Joaquín Méndez, grabadas en la tapa. Dentro, había un reloj de bolsillo y una nota escrita a mano: «Para aquel que termine mi trabajo». Daniel sintió un escalofrío. Sabía que no podía ignorar ese mensaje. Llevó los planos y los muebles inacabados a su taller y comenzó a restaurarlos. Para su sorpresa, sus habilidades con la madera mejoraron de una manera inexplicable. Era como si alguien guiara sus manos. Poco a poco, el taller de Daniel dejó de ser solo un espacio de mecánica y se convirtió en una combinación de automóviles y carpintería. Sus creaciones se volvieron famosas en el pueblo y con el tiempo se hizo conocido como un artesano de la madera, igual que Joaquín. El coche fúnebre, una vez restaurado completamente, fue exhibido en un evento de autos clásicos. Brillaba con un esplendor oscuro, atrayendo miradas de admiración y respeto. Pero Daniel sabía que no era solo un vehículo antiguo, era un testimonio de redención, destino y la forma en que el pasado puede tocar el presente de maneras inesperadas. Desde entonces, nunca volvió a escuchar susurros ni a ver sombras en el retrovisor. Pero cada vez que trabajaba la madera, sentía una leve brisa y un murmullo casi imperceptible, como un susurro de agradecimiento. A veces, creemos que la muerte es el final absoluto, una línea que separa el presente del pasado, lo tangible de lo etéreo. Sin embargo, Daniel aprendió que algunas historias no terminan con un último suspiro, sino que permanecen suspendidas, atrapadas en los objetos que dejaron atrás, en las promesas incumplidas, en los ecos que insisten en ser escuchados. El coche fúnebre, que adquirió con la intención de restaurarlo, resultó ser mucho más que un simple vehículo antiguo. Durante años, había sido un testigo silencioso de innumerables despedidas, cargando consigo el peso de los difuntos y de las emociones de quienes los lloraban. Pero entre todos los viajes que realizó, hubo uno que quedó inconcluso. Un error en el destino final de Joaquín Méndez lo había condenado a vagar sin descanso, un alma atrapada entre el olvido y la memoria. Cuando Daniel descubrió la verdad y corrigió aquel error, no solo liberó a Joaquín,
sino que también desbloqueó algo dentro de sí mismo. Hasta entonces, había visto la restauración como un simple acto mecánico: reparar, pintar, devolverle vida a lo que parecía perdido. Pero con el tiempo, comprendió que restaurar algo también significa honrar su historia, respetar lo que fue y darle un propósito más allá de la utilidad. El coche fúnebre ya no era solo un pedazo de metal con un pasado oscuro, sino un símbolo de redención. Su historia no era una de muerte, sino de segundas oportunidades, de un viaje que finalmente se completó. Y con su restauración, Daniel también restauró algo dentro de sí mismo. El antiguo taller de Joaquín Méndez, lleno de polvo y recuerdos, también encontró una segunda vida. Al continuar la labor del carpintero fallecido, Daniel sintió que sus propias manos eran guiadas por algo más que habilidad, una conexión invisible, como si la madera misma le contara su historia. Poco a poco, su taller se convirtió en más que un simple espacio de mecánica. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde la madera y el metal contaban historias a través de cada mueble restaurado, cada coche revivido. Tal vez, el coche fúnebre siempre había estado esperando a la persona correcta. No alguien que lo arreglara, sino alguien que lo escuchara. Daniel comprendió que no todos los fantasmas buscan venganza ni todas las maldiciones traen desgracia. A veces, los ecos del pasado solo necesitan a alguien que les preste atención, que les ayude a cerrar un capítulo olvidado. Desde aquella experiencia, Daniel ya no veía los objetos antiguos como meros restos de un tiempo pasado. Aprendió que cada cosa guarda una historia, que cada sombra en el espejo retrovisor podría ser un recordatorio de algo inconcluso. Comprendió que la verdadera muerte no es desaparecer, sino ser olvidado sin que nadie cuente tu historia. Y así, cada vez que trabajaba en un nuevo proyecto, sentía una leve brisa, un murmullo casi imperceptible en el aire. No eran palabras claras, pero no tenían por qué serlo. Sabía que era un agradecimiento, porque algunas historias no terminan hasta que alguien les da un verdadero final.